salieron el sábado a las calles de Ciudad de México y otras ciudades del país para protestar contra la violencia contra los periodistas. En el estado de Chihuahua ya la Fiscalía ha dado a conocer un poco más sobre la investigación que se ha llevado a cabo. Ya recabaron testimonios de los vecinos y ya se tienen videos de las cámaras de seguridad que había alrededor, en donde se puede asegurar que hay un sujeto vestido de negro y encapuchado con la cara cubierta que se acerca al vehículo de la corresponsal de la jornada con un arma. Se trata de un hombre que viste una sudadera de color verde, pantalón negro y una gorra azul. El sujeto lleva bajo el brazo lo que parece ser un sobre o una cartulina. En esta otra imagen se observa un automóvil de color gris en el que presuntamente huyó el agresor. Sin embargo, el sujeto aún no ha sido identificado. A las 2 horas del asesinato de la periodista Miroslava Brych, el 23 de marzo de 2017, el gobernador Javier Corral, sin titubear, incriminó públicamente al cártel de Juárez de los hechos y específicamente identificó como responsable al supuesto líder del grupo delictivo, Carlos Arturo Quintana, el 80. Para diciembre de ese mismo año, 9 meses después, daba un giro a sus incriminaciones públicas y el gobernador ahora señalaba al grupo Los Salazar con información filtrada al Diario de Juárez sobre un ejecutado en Álamo, Sonora. Para 2019 ya había una campaña de criminalización sistemática en los medios y redes sociales contra Jesús Alfredo Salazar Ramírez y su padre Adán Salazar Zamorano, en la que circulaban datos imprecisos sobre sus procesos judiciales y les adjudicaban crímenes sin ninguna prueba, pese a que se encuentran en prisión preventiva desde 2011 y 2012 respectivamente, acusados de delitos contra la salud. Otra de las falsas incriminaciones del gobernador Corral fue sobre la masacre Levarón, perpetrada el 4 de noviembre de 2019 con 9 víctimas mortales, entre estas 6 menores de edad. Al día siguiente de los hechos, se mencionaba a los Salazar en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador en el contexto de la masacre y se les exhibía mediáticamente como los responsables. Pues sería una opinión del señor Durazo, sobre todo en esta región. Sabemos que actúan los Salazar, que son parte del cártel de Sinaloa. En esta misma región fui yo secuestrado y sufrí también esas cosas, ¿no? Es una región que tiene muchos años, no es de hoy, claro, pero donde las fuerzas del crimen organizado atacan a este tipo de comunidades y la familia Levarón ha resistido ese embate incluso con propio armamento, ¿no? Ellos tenían seguridad de la Policía Federal anteriormente y se les fue retirado. No sé si esta parte de la familia la tendría, pero estos caminos comúnmente son utilizados por los Salazar, sobre todo esta parte de Agua Prieta hacia abajo de la sierra con Sonora. ¿Qué otro grupo delincuencial de los dos que usted menciona, señor Durazo, estará inmiscuido en esto? Bueno, es una zona en disputa entre diversos grupos criminales. Hay una célula del crimen organizado vinculada al cártel del Pacífico, que tiene una presencia relevante, criminal relevante, en la zona de Agua Prieta y en la parte de la sierra, en los límites entre Chihuahua y Sonora,
pero también hay grupos criminales del lado de Chihuahua que pretenden tomar control de zonas territoriales del estado de Sonora, en acuerdo con grupos criminales del estado de Sonora, entre ellos uno de los posibles, el que usted menciona. Consecuentemente, sí hay enfrentamiento entre estas organizaciones criminales por una disputa territorial en la zona. Jesús Alfredo Salazar Ramírez desmintió públicamente la incriminación y pidió que se respetaran sus derechos constitucionales por tener un proceso aún sin sentencia. Un año más tarde, el 29 de noviembre de 2020, Alfonso Durazo, en su calidad de secretario de Seguridad Pública Federal, daba a conocer la vinculación a proceso de los verdaderos responsables de la masacre, miembros del grupo delictivo La Línea. Después de la detención de Juan Carlos Moreno Ochoa, quien fue sentenciado a 50 años de prisión por el asesinato de Miroslava, el gobernador Corral enfocó su campaña en Crispín Salazar Zamorano y elaboró nuevas acusaciones contra Jesús Alfredo Salazar Ramírez, basadas solo en el parentesco con Crispín, señalándolos como aliados del cártel de Sinaloa que había cobrado la vida de la periodista Miroslava. Lo mismo hizo con Edgar Salazar Gagiola, hijo de Crispín, a quien también se expuso mediáticamente como el asesino intelectual de Miroslava por su parentesco con los Salazar. Poco antes de que se cumpliera un año de la agresión fatal a Miroslava Bridge, el mismo gobernador la culpaba a ella de lo que le había pasado, y así se lo expresaba a los familiares de la víctima. Un video de la jornada daba cuenta de ello. No lo voy a atender ahorita, si me permite. ¿Cuándo me puede? No lo voy a atender. El asesinato de la periodista Miroslava Bridge Benducea. El artero crimen contra una comunicadora valiente que fue sentenciada por la vía de un asesinato cobarde. Desde el primer momento desplegamos todos los esfuerzos para generar una investigación que se constituyera en un modelo referencial frente a este tipo de asesinatos que representan en el país el más alto porcentaje de impunidad. Para la jornada que no hay ninguna posición, ninguna versión. No lo voy a hacer. No hay ninguna posición oficial del partido. No hay ninguna posición ninguna para usted. Para la jornada que no hay ninguna posición, ninguna versión. No lo voy a atender ahorita, si me permite. ¿Cuándo me puede? No lo voy a atender. ¿Cuándo los puede atender? ¿Cuándo puede? Oiga, deje aquí que pase la gente. ¿Cuándo está en ese plan? Déjelo, viene a provocar, déjelo, viene a provocar, no me está respondiendo lo que En la investigación que presentó el fiscal del estado de Chihuahua, César Augusto Peniche, se demostró que 3 funcionarios del Partido de Acción Nacional habían instigado el crimen contra la periodista. El expresidente municipal de Chinipas, Hugo Ahmed Schultz Alcaraz, el secretario particular del gobernador, José Alberto Luébano, y el vocero del mismo partido, Alfredo Piñera. La voz de estas 3 personas aparecen en la grabación que se hizo sin el consentimiento de Miroslava y, de acuerdo con la Fiscalía, el audio habría sido entregado supuestamente al grupo de los Salazar, del que es miembro Juan Carlos Moreno Ochoa, el Larry, y quien habría orquestado el asesinato de la periodista, ayudado por Zavala Corral y Vega Villegas. El objetivo habría sido silenciarla por revelaciones de narcotráfico y políticos del PRI.
Te voy a platicar qué pasa, para ver de qué forma nos puedes ayudar. ¿Sí? Me dice la raza de allá de la sierra que nos están acusando de que nosotros fuimos los que soltamos el pitazo y no encontramos la forma de demostrar. Pero dame lugar, ¿de dónde? ¿De qué comunidades? De Chinipas. Es que queremos demostrar que no fuimos nosotros y que no va a pasar nada. Nomás que ratifiquen que no fuimos nosotros. Con eso para nosotros nos quitan la bronca de estos güeyes de encima, ¿me explico? Pues diles muy fácil y muy sencillo. ¿Por qué se hacen pendejos? Miroslava Breach es de Chinipas. Nomás diles eso. Esta versión de la Fiscalía del Estado dejó algunas lagunas informativas, imprecisiones y evidencias tomadas de forma ilegal o sin sustento, según el abogado Jesús Enrique Valencia Díaz, quien lleva la defensa de Moreno Ochoa. No obstante, tanto la Fiscalía Estatal como la Federal dejaron fuera de la investigación a los implicados en la llamada y solo los presentaron como testigos con identidad reservada, pese a que el primer día de audiencia en el Tribunal Federal, a casi 3 años del homicidio, 2 familiares de Miroslava Breach señalaron que ella los mencionaba como los enviados del narco, en referencia específica a Hugo Ahmed Schultz, a José Alberto Luébano y Alfredo Piñera. Entendido, entonces ¿no hay una fuente que alguien te dijo? Claro que no. Cuando yo vi la lista del PRI saqué las cosas, me puse a reportear, por eso reporté en Chinipas, Buenaventura, y saqué una serie de cosas y diles que fue Miroslava, y que avienten su boleto si quieren. Entonces tú nunca te juntaste con la gente o con el presidente municipal. Con nadie absolutamente. Ah, ya entiendo. Les voy a comentar a ellos. Así diles, a mis tíos les han advertido que se los van a chingar. Pues sí, pero si van a chingarse a alguien, que sea a la reportera. Tengo primos que sepan que fui yo, que nadie más se lo dijo. Así de sencillo. Con esto es más que suficiente, yo me entero de esto. Sí andan muy preocupados de que fue alguien de ahí, el presidente municipal. No, pues, así cántaselos directo. Está bien, Miros, yo así les comento. El testigo protegido Apolo. De los amigos del gobernador, Hugo Ahmed Schultz fue el único vinculado a proceso y detenido el 17 de diciembre de 2020, pero casi 2 años antes, el 9 de febrero de 2019, circuló en las redacciones de todos los medios un boletín promovido por la Fiscalía del Estado de Chihuahua con la detención de Edgar Salazar Gagiola como uno de los asesinos intelectuales de Miroslava Breach. No obstante, Edgar había sido detenido el 22 de enero de 2019 por el delito de secuestro. Fue torturado y finalmente vinculado a proceso por el delito de extorsión. Esto también implicó una paga mensual de 25,000 pesos a cargo de la FEADLE por ser falso testigo protegido para incriminar a su padre del asesinato de Miroslava. La detención de Edgar se dio por la denuncia de la madre de una mujer con la que tuvo una relación sentimental en el pasado y con quien simuló el secuestro para pedir 150,000 pesos, unos $7,500 aproximadamente, por su liberación. La mujer de 25 años de San Juanito, Chihuahua, no firmó la acusación contra él y declaró no haber estado retenida contra su voluntad. De allí que los cargos solo quedaran por extorsión. Sin embargo, la tortura fue el preámbulo para cooptarlo como falso testigo protegido con el seudónimo de Apolo. Se pudo ventilar toda la información que nos permitía señalar toda la estructura organizada que estaba atrás del homicidio de Miroslava, tanto hablar, en el juicio se habló claramente del autor intelectual y se habló claramente de los otros elementos, otras personas que participaron en la ejecución del homicidio, ¿no? La agente del Ministerio Público de la FEADLE, Iris Gabriela Santoyo Cuervo, y otro agente que solo se identifica como Paul, fueron quienes se encargaron primero de vincular a Edgar con Hugo Ahmed Schultz, aludiendo a un supuesto parentesco. Al no poder sustentarlo,
Edgar fue coaccionado a declarar sobre una supuesta amistad entre Schultz y su padre Crispín Salazar Zamorano. Los agentes de la FEADLE lo visitaron primero en el penal de Chihuahua para preguntarle sobre el asesinato de Miroslava. Se emitieron en un total 5 órdenes de aprehensión en ese caso. Como sabemos, la que corresponde a la persona Larry, que fue sentenciado a 50 años y del que hemos estado hablando, contra los 2 autores materiales que auxiliaron en ese momento, que participaron. Uno de ellos que ya murió, que ya fue asesinado por el mismo grupo de la delincuencia organizada, como ya también tú lo sabes, y el otro que está prófugo, que es Jaciel N., ¿no? Esa persona todavía se encuentra prófuga y estamos todavía trabajando con la policía y con los servicios de inteligencia para buscar ejecutar esa orden de aprehensión. Y hay otras 2, se obtuvieron otras 2 órdenes de aprehensión, una en contra del autor intelectual de los hechos, que todos sabemos está vinculado a este grupo de la delincuencia organizada, el líder de los Salazar, y una quinta orden, que fue la última que se obtuvo, que corresponde a la sentencia que se acaba de emitir hace pocas semanas, en contra de Hugo Schultz, que fue por su participación como auxiliador en el homicidio aquí. Edgar dijo que desconocía la historia y de la lista de nombres que le presentaron solo confirmó el parentesco con Crispín Salazar Zamorano al señalar que era su padre biológico, pero que no lo frecuentaba por ser hijo fuera de matrimonio. Sin embargo, los agentes le dijeron que si repetía ante el juez lo que ellos le dijeran, lo iban a sacar de la cárcel y le iban a dar un pago mensual de 25,000 pesos, a lo que él respondió que lo pensaría. Se trata de una investigación muy completa que va meses antes, circunstancias anteriores de todas las personas que de una u otra manera son responsablemente penales de auxiliar a los autores intelectuales y materiales del delito, ¿no? Y pues evidentemente nos queda todavía trabajar de manera muy significativa el cumplimiento de estas 2 órdenes de aprehensión que quedan pendientes. La siguiente vez que lo visitaron, Edgar había sido trasladado al penal de Hermosillo, Sonora, y golpeado nuevamente. Allí aceptó el trato. En entrevista exclusiva para Los Ángeles Press, Edgar Salazar Gagiola nos habló de esa detención y de las torturas para vincularlo a él y a la familia con el caso de Miroslava Bresch. Pues estuve en Chihuahua, en el estatal, ahí pues estaba fea la cosa, batallaba mucho y pues, también igual seguí igual. Ya después me trasladaron a Hermosillo, ahí ya pues estaba más calmado porque pues ahí pues, comía bien y estaba bien. Me daban ropa, todo, ¿me entiendes? Pero ya estaba en un federal y en Chihuahua estaba en un estatal. O sea, es mejor el federal. Pues por una parte sí, porque pues ahí no se presta para las drogas ni nada de eso. Y en el estatal sí. Sí. ¿Y quién te apoyaba allí en prisión? Pues nadie. Cuando me estaba apoyando el Ministerio de México. ¿De Ciudad de México, sí. De la FGR? Sí. Aquí hay que establecer que nosotros necesitamos probar con toda claridad que había un dolo, es decir, una mala fe en el actuar de las personas, que sabías que tu actuación iba a provocar un delito. Entonces, eso es lo que se necesita señalar para cualquier otro auxiliador establecido y eso es lo que se trabaja y si existen elementos se va a proceder en contra de él. Me llevaron, no sé si sería la PGR, no sé dónde sería, y ahí me estuve un día creo o 2. Me torturaron y todo y pues ya de ahí me llevaron a la cárcel. ¿Cómo te torturaron? Pues, ¿En la detención? Sí, en la detención. ¿Cómo fue tu detención entonces? Me sacaron del centro comercial y de ahí me subieron a la patrulla, me llevaron, como le digo, no sé si sería la PG, una celda y ya de ahí pues de ahí me empezaron a torturar. ¿Cómo fue la tortura? Me ponían la bolsa, me golpeaban, de hecho tengo marcas de las esposas y me daban toques, me echaban agua, así todo ese tipo de tortura. La verdad no sé, pero sí
ahí adentro conmigo los que estaban torturando es que no, nunca vi porque me encintaron la cara, pero sí eran como unos 5, yo creo, 6. Me pusieron cinta en los ojos y ya pues empezaron a golpear y me tenían amarrado. ¿Qué querían que dijeras? Pues ¿O por qué era la tortura? Pues quería que dijera cosas de mi papá, sí, de todo eso. Pues me preguntaban por mi papá, por muchos familiares. Pues me preguntaban que si dónde estaba mi papá, que si dónde estaba un primo, Alonso. Me preguntaban que si dónde estaban 2 trabajadores, Leonardo, sí, muchos trabajadores. Me preguntaban por lo eso de una periodista, Miroslava, todo eso me preguntaban. Querían saber, pues, y me decían, te vamos a dejar libres si los pones, ¿sí me entiendes? ¿Cuánto tiempo estuviste con ellos? Sí, estuve como unos 2 días. Un día sí los tuve, 2 no sé, pero un día sí. ¿Llegaste en algún momento a perder sí, conocimiento? 2 o 3 veces me desmayé. ¿Cómo Pues, volvías a...? De repente, nomás, una de las veces me desperté porque sentía toques de corriente. ¿En dónde? ¿En qué parte del cuerpo? Pues me dieron toques aquí por la pierna, pero pues me dieron toques en todo el cuerpo. ¿Y en los golpes era 1, 2 personas las que te daban? No, se sentían muchas manos y muchos pies, no, eran todos, yo creo que me estaban golpeando. Durante todos los golpes estuviste vendado de los ojos. Todo el tiempo estuve vendado. Ya que me dejaron de golpear y como a las 2, 3 horas, entonces sí llegaron y me quitaron la cinta. Me quitaron la cinta y duré un rato así, pero esposado. Después, como a la hora de que me quitaron la cinta, volvieron otra vez y me volvieron a torturar otro rato ya sin cinta. Entonces viste los cuerpos. Ya después, sí, pero era un señor nomás que entró, unos chaparrillos así con lentes, gordillos. Sí. Un solo oficial sí, golpeando. No sé si era oficial porque venía cambiado así con camisa, pantalón de vestir. Y ¿Vestido civil? Sí, vestido de civil. Pero él me preguntaba por lo que había pasado con la muchacha. Por lo que había pasado con la muchacha y pues ya le dije yo. ¿Qué había pasado? Pues eso de cuando me la llevé de ahí del centro de Chihuahua, todo el trayecto que hicimos y hasta que llegamos a la casa de San Juanito de las Primas. O sea, todo ese tiempo... Todo ese trayecto me hizo que se lo volviera a repetir. O sea, no la subí a fuerza, ¿sí me entiende? Ella se subió también por su propia voluntad. O sea, yo no la jalé ni nada, ella se subió por su propia voluntad. ¿De ahí cuál era? ¿Ibas a tener dinero? ¿150,000 pesos? Sí, dicen. Dinero por ahí. Dinero ¿y la familia tenía dinero como para darte 150,000 pesos? Pues no, la verdad no. No sé en qué estaría pensando. Pero había una relación, digamos, con ella, una relación... Sí, salí con ella un tiempo, pero ya cuando pasó eso ya no salía con ella. ¿Y llegaron a pagar el dinero? No, nomás me pusieron como 10,000 pesos. Después de la tortura, ¿qué te preguntaban de la periodista? Que si sabía quién había sido, de hecho a mí también me involucraban en eso. Al principio salieron noticias que yo también había sido culpable, que yo era el hijo del actor intelectual, que era hijo del actor intelectual y que yo había tenido que ver también todo eso. Eso me preguntaban. Si yo había tenido que ver, que si yo sabía quién había sido, que si sabía quiénes habían participado, que si sabía dónde había sido y todo eso. ¿Y las respuestas? Pues unas les decía, la verdad yo casi no estaba enterado de eso. Hasta después de que empezó a salir en la televisión en febrero, fue cuando empecé a saber más de ella. Yo de la periodista Miroslava, cuando me detuvieron yo no sabía ni qué pedo. Sabía que la habían asesinado y todo eso, pero no sabía con certeza quién había sido y todo eso, ¿me entiendes? Yo nomás había escuchado rumores. Yo de hecho ni la conozco ni la conocí nunca. ¿Y por qué la relacionaste con tu padre? Pues es que yo y mi padre todo el tiempo, desde que me salí de la escuela, hemos tenido pleito, se puede decir, por lo mismo, porque yo siempre le pedía ayuda para que me pusiera a trabajar. Sí me ayudaba, pero nunca me daba lo que yo necesitaba, ¿sí me entiendes? Y de ahí todo el tiempo, de ahí empezó el pleito entre yo y él, y peleábamos así, pues fue rencor, más bien por eso me hice por rencor. Porque tengo otros hermanos que se podría decir que son iguales o peor que yo, y pues a ellos sí los apoyó mucho. Y a mí no me apoyó como debió haber sido. ¿Otros medios hermanos? Sí, medios hermanos. ¿O te refieres a los hermanos? No, medios hermanos. Medios hermanos, ajá.
Y en el caso de Miroslava, si no sabías nada, ¿cómo fue que obtuviste la información para darla? Porque cuando yo caí al Cerezo, pues ahí estaba una persona que pues estaba por lo mismo, por eso, y ya ahí fui sabiendo de todo eso, pues él me platicó así todo eso. O sea, ¿qué sería? ¿El compañero de celda? ¿Estaban en la misma celda? No, yo estaba en la primera celda y él estaba como en la última, casi en la última. ¿Y cómo fue que tuviste relación con él? Porque cuando yo llegué ahí, él fue a visitarme luego, porque supo que yo estaba ahí. ¿Por el mismo caso? Sí, pues cuando yo caí, él supo que caí, y ya cuando yo llegué ahí a la cárcel, a la celda, él fue a visitarme. ¿Te refieres a él? ¿Quién es? ¿El Larry? Sí, el Larry. ¿Recuerdas su nombre de completo? Pues sé que se llama Juan Carlos nomás, pero no sé sus apellidos. Creo que es Moreno, Ochoa, algo así, ¿no? No me lo sé muy... Yo lo conocía como el Larry. ¿Y esta persona se identificó contigo? Sí, ¿Cómo no, fue? él fue y me saludó y todo, hasta una cobija me dio porque no traía nada. Yo pues iba todo golpeado yo. Y así quedó y pues, o sea, de la periodista todavía no salía nada hasta después de como los 15, 20 días o un mes. Empezó a salir en la televisión que yo era uno de los actores intelectuales. Después que yo era hijo de uno de los actores intelectuales. Ya fue cuando él me habló y me dijo que sí, qué onda. Y yo le dije, no sé qué pedo, yo no sé qué onda con eso. Y ya de ahí fue como empecé a saber más de ella, porque pues ya empezamos a platicar yo y él de todo eso. Y así fue como me dijo. Pero durante los primeros días que tú llegaste a la celda, ¿tú no sabías nada? Entonces Larry te empezó a contar, ¿o fue después no, hasta fue que...? Después cuando empezó a salir en la televisión que me empezaron a echar a mí, ya fue cuando empezamos. Cuando yo recién caí, yo platicaba con él normal y así, ¿sí me entiendes? Platicábamos de cosas, así que hacíamos. Cuando nos conocimos, pues, ya sabías quién era él y él ya sabía quién eras tú, o sea, ya se conocían. Sí, ya lo conocía yo de años atrás. Y lo de la periodista, ¿cómo lo decidiste inventar o cómo lo decidiste decir? El problema estuvo, un día él me dijo que iban a venir a visitarme el gobierno de allá en México y le dije, pues está bueno, y ya pues sí fueron a los días y la primera vez que fueron, pues yo me negué todo, ¿sí me entiendes? ¿Todavía estabas con las secuelas de los golpes? Sí, de hecho hasta me tomaron medidas de todo esto y así chingaderas de eso. Y ya pues yo me negué y se fueron, me dejaron un número, yo así me regresé y ya así como me dieron el número, así se lo di a Larry y todo bien. Pero yo como estaba jodido, yo no tenía dinero, no tenía nada, no tenía nada. Y mi familia pues también estaba bien jodida. Yo le dije que si me podían echar la mano económicamente y me dijo que volviera en la tarde. Ya en la tarde volví y me dijo que no, que para mí no había... ¿Quién te dijo eso? Larry. El Larry te dijo que para ti no había... ayuda, para nada. Y ya pues me dijo que no había ayuda y pues no había qué hacer, yo estaba desesperado. Una semana y pues no había qué hacer y ya pues de ahí tomé la decisión de hablarle a los de México, a los de la fiscalía, de la PGR. Y ya pues les dije que sí iba a cooperar, pero pues que me echaran la mano económicamente y sí aceptaron. De las secuelas, de los golpes, de la tortura, ¿hubo algún médico que te certificara? Ellos, los de la fiscalía, ellos mandaron a un médico a que me checaran todas las marcas. Pues ya nomás, cuando fueron, ya nomás tenían las marcas de las esposas, ya no tenían golpes, nada. ¿Y firmaste algún documento? ¿Cuánto tiempo se tardaron entonces para que llegaran a hacerte la revisión? Es que yo caí al bote, todo golpeado, y ellos fueron como al mes, yo creo, a los mes y medio fueron a visitarme y nomás traía las puras marcas de las esposas. ¿Y tardaron mes y medio? ¿Fue un médico? Sí, ¿Los sí. acompañó? No, el médico fue solo. Era una mujer, fue un médico mujer y ya me checó, me midió las cicatrices, todo, y ya nomás firmé el documento y ya se fue. Me preguntó que si no me habían hecho quebraduras o cortaduras de eso, y ya le dije que no, y ya nomás firmé el documento y ya se fue. ¿Revisó quemaduras? Todo el cuerpo me lo revisó, todo me quitó la ropa, todo me revisó todo. Ya nomás lo único que tomó medidas fue de las esposas. Y ya me preguntó que ¿Levantó algún documento?
Sí, me hizo firmar un documento, se veía así como un cuerpo de un humano, así, y ahí le marcaba dónde tenía las quemaduras. ¿Pudiste verlo tú? ¿Leerlo? No lo leí, la verdad. ¿No sabías qué decía allí? No, la verdad. Y entonces, ¿de dónde vino la idea de decir lo que no sabías de Miroslava? Pues más bien la necesidad. ¿Pero de quién vino la idea? ¿Tuya? Yo solo tomé la decisión. Le hablé a los agentes esos y ya, o luego fueron otro día. Otro día fueron y ya me tomaron una declaración y ya la firmé. ¿Y en esa declaración todo fue tuyo o ellos te hicieron la declaración y tú la firmaste? Más bien firmé, más bien ellos le pusieron lo que quisieron y ya yo firmé. Y ahí te diste cuenta que estabas relacionándolas con el caso de Miroslava. Pues sí, ya pues sí estaba consciente que pues estaba relacionando a personas que no tienen nada que ver, pero... ¿Podemos mencionar los nombres de esas personas? Pues en esa entrevista mencioné a Larry y a mi papá, ¿no? Nomás, en la primera entrevista. ¿Cuántas entrevistas fueron? Me hicieron varios. ¿3, 4? Unas 4, 5. ¿Todos esos días o no, regresaban iban periódicamente? Iban, por ejemplo, cada mes, cada 2 meses, ¿sí me entiendes? Es que ahí en ese centro no fueron como una vez, o cuando iban era cuando estaba acá en Hermosillo, en el Federal. En las siguientes entrevistas, ¿a quién más mencionaste? Es que más bien me preguntaban cosas así como que querían embarrar a Larry, se puede decir encerrarlo, pero me preguntaba como que les dijera cosas de lo que hacía, a qué se dedicaba, todo eso, y también me preguntaron por uno que está detenido ahorita todavía, Hugo Schultz. Hugo Schultz. Sí, Hugo Schultz. También me preguntaban por él. ¿Lo conoces a él? Sí. ¿Tenías alguna relación, negocio, actividad con él? No, nomás lo conocía de vista, sí, porque era de Chile. ¿Y él cómo fue relacionado con el caso? Pues la verdad no sé, porque cuando me hicieron las primeras entrevistas yo nunca dije nada de él. De repente ellos llegaron y me preguntaron que si conocía a esa persona, que porque lo estaban relacionando con el homicidio ese, ya pues yo más bien, sinceramente yo casi nunca decía nada, ellos ponían lo que querían y yo nomás le firmaba. ¿Había amenazas de que te fueran a volver a torturar? Lo que sí me amenazaban era de que si no declaraba que yo podía estar en el bote más tiempo. Entonces, ¿quién fue la institución que te detuvo la primera vez que te golpeó? La primera vez creo que fue el ministerio, los ministeriales, no sé si eran ministeriales, que iban en trocas normales, así, trocas particulares. ¿Policía estatal, policía federal? Perdón, eran como ministeriales porque iban vestidos así de civil, pero traían chalecos o armamento y así. Y iban en trocas particulares. Entonces no los asocias como institución. Yo no sé, si le digo que son estatales, guachos, federales, quería mentirle porque no les vi el uniforme. Ellos me capturaron, me torturaron, caí al bote, y ahí duré un tiempo como un mes y días, ya después fue cuando fueron ellos. ¿Por qué te torturaron si tú todavía no sabías nada de la periodista? Pues lo que no sé. Más bien de la periodista me preguntaron poco. Más bien de lo que querían saber era de mi papá, así de la familia. Con los golpes, ¿tú incriminaste a tu padre? En lo de la periodista no, yo más bien les decía, está fulana aparte, así, con los golpes, pues. Decía, no, pues está fulana aparte, vayan por él, así. Yo lo que quería era que no me siguieran golpeando. Era lo que más me preguntaban, de mi papá y del trabajador de él. En la primera entrevista hablas de 4 personas. Pero sí era mi papá, el Larry, el Obregón, y no, la verdad, sinceramente, no me acuerdo de la otra. ¿Declaraste ante juez? Sí, declaré una vez, solo. La pura jueza y lo del ministerio y yo. ¿Era una jueza? Sí, era una jueza. La pura jueza, el ministerio y yo. Después ya ¿Tú no tenías abogado, perdón? No, nunca tuve abogado. Tuve de oficio. ¿Y el abogado de oficio sabía de esa situación, de la tortura, de que estabas diciendo cosas que no eran del todo ciertas? Pues sí sabía.
¿Y él aceptó eso también? Pues no aceptó, más bien los del Ministerio Público lo hicieron uno. Porque cuando yo tuve las audiencias de esas, nunca estuvo el abogado. O sea, ¿estuviste solo la abogada? No, estuve solo. Yo sí estuve solo. El abogado no se presentó ningún día. ¿Y cuando estuviste con el juez y con el agente del Ministerio Público, te preguntaron sobre la periodista? Sí, me preguntaron todo, según todo lo que había declarado. Días antes de hacer esa audiencia, fueron los agentes del Ministerio Público y ya me dieron una hoja que tenía que decir todo. O sea, te van a preguntar esto, te van a preguntar esto, tú vas a contestar esto. Me prepararon, se podría decir. ¿Y aceptaste esa preparación? Sí, pues acepté porque pues sí me lo dijeron varias veces, ¿no? Que si no declaraba, pues me iban a meter el bote varios años. Ajá. ¿Y cuánto tiempo recibiste, cuántos meses recibiste el dinero? Hasta el mes pasado. ¿Año y medio, 2 años? Yo caí, la ayuda la empecé a tener como en marzo, desde marzo hasta el mes pasado. Y ya estando en libertad, ¿cómo cobrabas ese dinero? Pues me lo mandaban, me lo depositaban, a veces me lo daban. ¿Tenías una cuenta de banco donde te lo depositaran a tu nombre? No, mi nombre no. ¿Ellos la habían abierto? No, tampoco, yo la pedía prestada la tarjeta. Para que te hicieran el depósito, entonces eran diferentes tarjetas, diferentes nombres. El primer evento de 2019 te lleva es cuando te golpean, te torturan y ahí es sobre el secuestro. Sí, eso de la primera detención se trata más bien del secuestro, sí, casi de la periodista nomás me hicieron 1 o 2 preguntas. En ese tiempo de 2019 ellos no sabían nada o tú no sabías nada. Pues más bien yo no sabía nada porque como digo, sí me preguntaron, pero pues yo no sabía qué hacer. ¿Te relacionaron ya desde entonces con Crispín? Sí, pues como hijo y así, pero no me relacionaron con el homicidio de la periodista. ¿Cuándo te relacionaron con el homicidio? Cuando yo tenía un mes detenido ya en el Aquiles Cerdán, fue cuando empezaron a salir en las noticias que primero que yo era el actor intelectual, después que yo era hijo del actor intelectual, y ya así fue cambiando la cosa. En la segunda detención, ¿cuándo fue? Pues ya fue cuando me llevaron a Hermosillo. ¿Qué año? ¿2020? Me llevaron a Hermosillo en 2020, sí, en marzo. No, perdón, en mayo. O sea, que yo relacionara a mi papá, que relacionara a Larry, que relacionara a Jaciel, a la cría, así todos ellos, que dijera, me preguntaron, o sea, que dijera todo, ¿sí me entiende? Cómo se meneaban, que, o sea, en pocas palabras querían relacionar a mucha gente, pues que ni siquiera tienen nada que ver, por ejemplo, a Alfredo, a mi tío Adán, todo lo que ellos hacían, a qué se dedicaban, que vendían droga, todo eso pues para como se puede decir, para embarrar más en la... Y pues a las demás personas pues, también. Sí, como les digo... ¿Lo habías estado practicando? Día antes me llevaron unas hojas y ya yo esas hojas las estudié, pues, pero pues eran mucho, no tengo cabeza para tanto y pues se me olvidaron la mayoría de las cosas. Y aparte los nervios, todo eso, pues se le olvida a uno todo. ¿Y el juez te hacía preguntas? Sí, el juez me hacía preguntas, o sea, que si conocía a Larry, que lo señalaran, que si era testigo de que sí había sido él, así, y que me preguntó por Alfredo, me preguntó por mi tío Dan, así. ¿Recuerdas más o menos qué te preguntaron? Pues que si los conocía, que si sabía a qué se dedicaban, y creo que de uno le dije que no lo conocía, y creo que de mi tío Dan también le dije que no me la conocía, o sea, sí. ¿Sí me entiendes? ¿Estaba el juez? Todo eso, sí, el juez me preguntó, todo eso que viene ahí todo lo que me llevaron en las hojas, los de la FEAD, todo eso me lo preguntó el juez, pero pues no de todo me acordé. Yo les dije de lo que me acordé y más o menos, fue por videoconferencia, yo estaba en Hermosillo. ¿Recuerdas algún nombre de los ministerios, de los agentes del Ministerio Público? Uno es Iris Gabriela Santoyo Cuervo y otro Jean Paul, no me sé. ¿Tenías contacto regular con los mismos, con ellos mismos? Con ellos nomás he tenido contacto. Siempre para el pago de... Con ellos. Más bien con la mujer, con Iris. Con el otro no.
Ella venía hacia... Y ella iba ahí donde estaba yo, me hacía firmar los recibos y ya pues ella entregaba el dinero, ya después de que yo salí pues ya me lo mandaba a mí, ya ella venía y yo le firmaba los recibos. Ella más bien casi todo el tiempo, el otro nomás iba como de acompañante. Los Ángeles Press, las noticias que no se escuchan en tu país.